partido político. Así que yo las dejo con su moderadora, las pongo con el dedo en la llaga y quiero oírlas a ustedes, Angélica. Qué gusto verte, somos muy jóvenes, pero ya compañeras de otras legislaturas. Entrenle al tema y qué vamos a hacer. Ya están las leyes, que como dice María Elena, vinieron muy bonitas, pero dice una amiga, la ex senadora Judith y actual superdelegada de Nuevo León, nunca la olvido, dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo vendrán las trampas ahora? ¿Qué tienen ustedes que decirnos? Así que bienvenidas todas y todos, y este es su espacio, y ahora sí, lléguenle al tema. Carol, bienvenida de Morena, ya te estoy viendo, ¿cómo está el susto? Bienvenidas todas, bienvenidas a Chiapas, bienvenidas a este espacio de Mujeres para Todas. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, diputada Janet. Pues saludo con mucho gusto a todos los que nos están acompañando en esta videoconferencia. Quiero particularmente agradecerle a la diputada Janet Obando, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, por la invitación para moderar esta videoconferencia de armonización de las reformas constitucionales en materia de violencia política en Chiapas. Y sobre todo es maravilloso estar con este panel de mujeres extraordinarias que nos van a dar su punto de vista en el tema de las reformas, sobre todo por la experiencia que ustedes poseen, ya que pues sabemos que la democracia en este país o en nuestro estado pues no es posible sin la participación de las mujeres. De hecho, gracias a la lucha de mujeres organizadas, obtuvimos el derecho a votar y a ser electas. Después vinieron las cuotas de participación política de las mujeres. Posteriormente vinieron la reforma político-electoral del 2014 y finalmente, por lo que estamos aquí para platicar, la paridad total. Sin embargo, tenemos que aceptar el hecho de que en ese trayecto, en ese camino, venía también de la mano un tema muy lacerante, la violencia política en razón de género, que es, al final de cuentas, cualquier acción, conducta u omisión que se realiza de forma directa o a través de terceros, que basada en su género causa daño a una o a varias mujeres y que tiene como fin anular el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Como bien lo mencionó la diputada Janet, la violencia se da en instituciones, al interior de partidos políticos, como candidatas, como funcionarias, como presidentas, diputadas, en fin. Pero el lograr las reformas fue un camino muy largo, la cual enfrentó también ahí la diputada Lucero Saldaña, que presentó estas iniciativas desde el 2014, posteriormente en 2016 y finalmente en 2019 ya se aprobaron gracias a los diputados y a senadores, y hoy vamos a platicar más a fondo con toda la experiencia que tienen nuestras panelistas. Y para poder empezar me gustaría empezar a presentarlas y leer un poco de su semblanza, porque la verdad cuando me pasaron las semblanzas pues es muchísimo y de verdad que son inspiración, y algún día muchas de nosotras esperamos tener, aunque sea la cuarta parte de esa experiencia, ¿no? Bueno, voy a presentar primeramente a nuestra anfitriona, la licenciada Claudia de Los Ángeles Trujillo Rincón, originaria obviamente del estado de Chiapas. Tiene estudios profesionales realizados en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, obteniendo el título profesional de licenciada en Derecho con especialidad en materia civil y penal. En su desempeño profesional se ha desarrollado de manera preponderante en el servicio público desde 1993, ocupando diversos cargos como en el Poder Legislativo, la Administración Pública Estatal y Municipal. Asimismo, es integrante de Repare de Chiapas, Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, Red Nacional Mujeres en Plural, secretaria técnica del Colectivo Nacional 50+1. En actividad política se ha desempeñado como consejera nacional del Movimiento Ciudadano, presidenta del Consejo Ciudadano en el estado de Chiapas, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento hasta el 20 de octubre del 2018, diputada federal en el 2018,
por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano en Chiapas. Bienvenida, licenciada Claudia de Los Ángeles, de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información en el Senado de la República. Cuenta con un amplio perfil como defensora de los derechos humanos de las niñas, los niños, las adolescentes y de las mujeres. Fundadora de Mujeres en Lucha por Democracia, una asociación civil de la cual también fue integrante de su Ejecutivo Nacional en 1992, del Observatorio de Políticas de Niñez y Familia ACE, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres ACE. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada Angélica de la Peña Gómez. Y bueno, también vamos a darle la bienvenida a la maestra María Elena Orantes López, 100% tuxtleca, chiapaneca. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM Monterrey, Nuevo León, con maestría en Administración Pública y Política Pública por el ITESM y varios diplomados, entre ellos la legislación con perspectiva de género y diplomado en Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido diputada federal por Movimiento Ciudadano, ha sido senadora de la República, diputada local en el Congreso del Estado de Chiapas. En el ámbito profesional se ha desempeñado como coordinadora estatal de las Relaciones Públicas y Comunicación Social en el Instituto Federal Electoral y en el Consejo Estatal de las Mujeres en el Estado de Chiapas. Coordinadora estatal de la Mujer en el Estado, presidenta de la Academia Nacional de las Mujeres de la Sociedad Mexicana de Geografía, miembro de la Asociación de Locutores de México, catedrática en el ITESM, conferencista internacional de la red Exatec y del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha trabajado a favor de las comunidades marginadas de Chiapas con apoyos y presupuestos. Secretaria General de Acuerdo de las Comisiones Operativas Nacional del Instituto Político Movimiento Ciudadano. Actualmente, presidenta del Colectivo Nacional 50+1. Gracias por acompañarnos, maestra María Elena Orantes. Le damos también la bienvenida a la maestra Montserrat Arcos Velázquez, originaria de Tamaulipas, maestra en Administración Pública y licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente es presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas del Partido Revolucionario Institucional, OMPRI. Ha sido diputada federal de la Cámara de Diputados. También fue coordinadora de los diputados federales del Movimiento Territorial. Ha sido diputada en el Congreso de Tamaulipas. En su natal Ciudad Madero, Tamaulipas, fue regidora. Se ha desempeñado en diversas responsabilidades en el sector público como secretaria de Desarrollo Social en la Ciudad Madero, directora de Deportes en Ciudad Madero y funcionaria pública de la Procuraduría General de Justicia. En las tareas partidistas fue secretaria de Concertación y Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Territorial del PRI, presidenta del Frente Juvenil Revolucionario de la Ciudad Madero, miembro de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI en 3 ocasiones, así como consejera política nacional del PRI. Es un gusto tenerla acá con nosotros, maestra Montserrat Arcos Velázquez. Sea usted bienvenida. Muchas gracias también por participar en esta videoconferencia a la licenciada Carol Arriaga García. Ella es abogada por la Universidad La Salle, especialista en Derecho Internacional Público y maestra en Derecho por la UNAM, diplomada en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile. Es autora de diversos artículos de investigación y difusión en derechos humanos, medio ambiente, género y ha coordinado 2 libros. Ha impartido clases en la FES Acatlán en la UNAM y en la Escuela de Derecho Porciano Arriaga, financiada por los legisladores de Morena. Ha sido abogada litigante y asistente investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde también fue colaboradora del núcleo multidisciplinario sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el Consejo de la Judicatura Federal fue la primera directora de Derechos Humanos
Posteriormente fue asesora y secretaria del área de creación de nuevos órganos y secretaria proyectista en un tribunal unitario en materia penal del primer circuito. Es miembro fundadora de Morena. En el 2013 fue electa secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo en Azcapotzalco y desde noviembre de 2015 a la fecha ocupa el cargo de secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional de este partido político. Sea bienvenida la licenciada Carol Arriaga García. Asimismo, le damos la bienvenida a la maestra Joana Alejandra Felipe Torres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada por alto rendimiento académico. Maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Estudió una especialidad en docencia del derecho, siendo distinguida con excelencia académica. Cuenta con diplomados en reforma política, instituciones, procesos y actores políticos, cabildeo y negociación política, derecho electoral y derecho procesal electoral, política y gerencia social, entre otros. Conferencista destacada en temas de derecho electoral y proceso electoral, paridad de género, participación política de las mujeres, violencia política en razón de género. Ha sido abogada litigante, asesora en la Cámara de Diputados del Estado de México, ha sido secretaria técnica de la Coordinación de la Vinculación con la Sociedad del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal. Ha sido secretaria técnica de la Coordinación Nacional de Diputados Locales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Ha sido directora jurídica de Asuntos Internos en la Coordinación General Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Ha sido representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y ha escrito diversos artículos en las revistas La Nación y Bien Común. Recientemente fue galardonada con la medalla al mérito municipalista por impulsar políticas públicas inclusivas a favor de la igualdad de la mujer. Sea bienvenida la maestra Joana Alejandra Felipe Torres. A todas y cada una de ustedes les agradezco su presencia y empezaremos con este panel, con esta videoconferencia, en la cual les vamos, como mencionamos, platicaremos sobre el tema de armonización de las reformas constitucionales en materia de violencia política en Chiapas. Cada una de ustedes tendrá 5 minutos para desarrollar su tema, su opinión. Le daré la palabra a la licenciada Claudia Trujillo Rincón. Adelante, licenciada. Micrófono, por favor. Ya, gracias, muy amable. Es un gusto poder saludar a todas y cada uno de ustedes. Compartir con ustedes este foro que realiza hoy el Congreso del Estado a través de la comisión, como bien señalaba la diputada Janet Obando, a través de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Chiapas, recientemente creada, y saludo a las y los diputados presentes, a las compañeras de los partidos políticos que nos acompañan, de manera muy especial, diputada presidenta del Congreso del Estado, gracias por todos los apoyos del Congreso para la celebración de este foro, y de manera muy especial, saludo a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, porque esta es la democracia que vivimos en este momento. Y de manera muy sucinta, porque creo que nuestras invitadas pueden explorar de mucho mejor manera en los espacios que gozan al interior de los partidos políticos, yo lo que les quiero decir que en calidad del colectivo, en esta parte de 50+1, como señalaban hace un momento, hemos querido, es la parte de la sociedad civil que quiere estar inmersa en el proceso, el hecho de que nos reúna hoy este ejercicio de audiencia abierta, en donde podamos expresarnos, en donde las mujeres de partido, que no tenemos una tarea fácil al interior de nuestros institutos políticos, en donde las compañeras de la sociedad civil puedan manifestarse, la verdad es que es de una gran relevancia para nosotros, sobre todo por las tareas que se tienen comprometidas a nivel federal, que nosotros asumimos como el colectivo 50+1 en compañía de nuestra amiga la diputada Janet Obando, en compañía de nuestra compañera también Olga Espinosa, con las que hemos estado
generando también algunas aportaciones, como lo hacemos como partido o sociedad civil a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, pero sobre todo porque aquí, en la casa, en el seno de donde estamos el día de hoy, es donde se definirá esta armonización local en materia de violencia política. ¿Qué pasó el 13 de abril del 2020? Como resultado de muchas luchas, se promulgó la reforma en materia de violencia política en el país, con la reforma 8 leyes, que unifican el concepto de violencia, la regulan y la sancionan. En este caso, debemos de tener como mucha claridad, y ese es un poco el membrete que identifica este foro, que es plural, que es una posibilidad real de que todas se expresen, todas y todos se expresen desde la pluralidad. Al día de hoy podemos afirmar que se lograron consensos en una unidad total. La agenda de género no tiene colores ni banderas partidistas. Hoy existen más mujeres en el poder, en puestos de decisión e intereses de género representados como nunca antes en la historia de nuestro país. La participación política de las mujeres mexicanas vive transformaciones, dinámicas sociales. Este tema de la pandemia que estamos viviendo hoy también nos ha obligado a tenernos que reunir de esta manera, pero a expresarnos, a que seamos escuchadas. La búsqueda, expandir adecuadamente sus derechos políticos, transitando a una democracia paritaria libre de violencia. Aunque aún estructuralmente seguimos rodeados de múltiples barreras y obstáculos, en estos espacios ejecutivos de poder que muchas de las aquí presentes logramos detentar en nuestros ámbitos de competencia, todavía tiene obstáculos, todavía presenta de alguna manera circunstancias que no nos permiten, ¿no? La armonización, desempeñarnos con libertad en el ejercicio público. La armonización de la reforma de violencia política no ha funcionado igual en el país. O sea, ha quedado como elección de algunos estados quienes sí logran con un verdadero compromiso la armonización y quienes incluso, a pesar de que el año electoral previo, la temporalidad que les da al inicio del año electoral previo para hacer este tipo de reformas ha trascendido sin que haya éxito en esos estados. Y en eso no debe suceder, no es si quieren o no hacerlo, es un compromiso del Estado mexicano. Por lo tanto, la aplicación de la reforma de violencia se convierte en algo discrecional para el Estado y creo que foros como esto debe de decirse y no permitirse, porque es de gran trascendencia esta reforma, es necesaria. Y es necesario señalar que al parecer solo el imperativo de la ley pudiera lograr que se detenga un poco la violencia en contra de las mujeres. El día que hoy haya una tipificación homologada, el día que hoy se regule y que además hayan sanciones, como dice nuestra amiga Malú Mitchell, a sentenciazos, tendremos que seguir trabajando para que sean reconocidos los derechos de las mujeres. Pero lo más importante es que yo quiero felicitar este esfuerzo en el caso del Congreso de Chiapas, que en la ruta de esta armonización abre sus puertas a un diálogo abierto de reforma, que se nos escuche como sociedad civil de la mayor importancia. Aquí hay representadas muchas compañeras con perfil de abogadas, de activistas, de diferentes aspectos que conforman el colectivo 50+1 Capítulo Chiapas, y para nosotros es muy importante y festejamos la presencia de mis compañeras de panel, que son mujeres de gran calado, que han trabajado por todo el país, que han caminado para lograr los objetivos en cada espacio. Nos fortalece su presencia, compañeras. Festejo la presencia de mis compañeras representantes de los partidos políticos locales. Damos la batalla juntas todos los días, porque como dije anteriormente, en el tema de género no hay bandera partidista. La verdad es que en este ejercicio nos compromete dar la batalla por Chiapas de cara a los datos diarios, noticias, estadísticas y acciones. Se nos indica pues diariamente que hay violencia política, que se inflige la violencia política. Y a veces pareciera que el solo emitir la ley no es suficiente. Por eso, para nosotras es importante poder lograr ese andamiaje que llegue a todos los espacios de la administración pública y que permitan en los 3 órdenes de gobierno proteger a las mujeres en su desempeño. Compañeras, el reto es grande, de todas las mujeres allá en su comunidad, en su municipio, en su estado. Debemos lograr que lo perciban ellas, que se sientan que estas conquistas legales son una realidad para que ellas que contribuyen a generar, les podamos ayudar a generar posibilidades reales de desarrollo. No bajemos la guardia hasta que tengamos un México por paridad libre de simulaciones, una paridad en la que se escuche la voz de todas y en las que todas tengamos cabida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciada Claudia Trujillo. Y en efecto, este tipo de eventos nos va a ayudar a ir destruyendo estas barreras, sobre todo trabajar más en el tema, como bien lo mencionó usted, de la armonización, que es un compromiso, obviamente, del Estado. Voy a darle la palabra ahora a la licenciada Angélica de la Peña Gómez. Voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Cada que les falte un minuto, voy a mostrar una hojita donde diga 1 minuto para que sepan ustedes que les falta 1 minuto para terminar con su comentario. Tenga usted la palabra, licenciada Angélica de la Peña Gómez. Bien, me escuchan ahí, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero saludar esta invitación. Estoy muy honrada de estar con ustedes. Janet, me encanta volver a encontrarme contigo y sobre todo me congratula mucho más que estemos ahora en este encuentro a partir de lo que ustedes están construyendo junto con todas ustedes, diputadas de todos los partidos desde el Congreso de Chiapas. Me parece muy importante y trascendental que su Congreso esté transitando en esta dinámica que se ha construido en el país y que en realidad nadie lo va a detener, porque como ustedes han dicho, las mujeres siempre que nos hemos unido en un propósito, sobre todo cuando se trata de las causas de las mujeres, de los derechos de las mujeres y hoy de los derechos políticos de las mujeres, pues nuevamente constatamos que vamos unidas más allá de nuestra simpatía o militancia partidaria o incluso con otras mujeres que no tienen simpatía con algún partido en particular. Me parece que esta construcción, como decía Claudia, pues ha sido una construcción de todas y eso es muy importante ratificarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a llegar a la etapa de las sentencias. Ya tenemos leyes que nos protegen jurídicamente, judicialmente, para llegar a esa etapa en donde si no logramos ser consideradas, si hay violencia contra nuestros derechos, pues entonces tenemos las leyes de medios de impugnación contra delitos electorales que nos van a apoyar en nuestra exigencia judicial para que se reconozca esos derechos. Pero yo quiero hablar de una etapa antes, en la que me parece que es necesario, es indispensable trabajar, y es la que tiene que ver con la prevención. Y en ese sentido, es muy importante destacar, además de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que integra una nueva modalidad de violencia, que es esta, la violencia contra las mujeres en razón de su género. También es importante señalar que se reformó de manera trascendental la ley de los partidos políticos, porque la mayoría de las amenazas que sufren las mujeres en su aspiración a ser candidatas, a ser ya como, a ya fungir como candidatas, a estar cuando se gana en los espacios de poder, ya sea en el ámbito legislativo o en el ámbito ejecutivo, porque la paridad en todo nos mandata a que haya paridad, es decir, que haya presencia igualitaria de mujeres en todos los espacios del ámbito público, no solamente en las cámaras, también en las presidencias municipales, pero no solamente en las cabezas de las presidencias municipales, también en las sindicaturas y en las regidurías, pero sobre todo en los gabinetes. La paridad en todo nos mandata, nos obliga a que tienen quienes ganan una presidencia municipal o la gubernatura, a que deben tener en su gabinete mitad hombres y mitad mujeres. Eso es muy importante, pero cuando el Congreso tenga que promover cambios en el Tribunal Electoral o en el Tribunal de Justicia o en los organismos autónomos o cuando se tenga que exigir que las paraestatales también asuman la paridad, pues ya ahora es una obligación constitucional. Ya no hay vuelta de hoja. Hemos dado un paso trascendental, fundamental, para garantizar los derechos políticos de las mujeres.
no solamente los derechos electorales. Me parece que es muy importante que se destaque esta gran reforma estructural que consolida mucho más este Estado de Derecho que las mujeres hemos construido desde años atrás. Todas hemos recibido la estafeta de otras y hoy, estas que estamos acá, estamos pasando la estafeta a las nuevas generaciones. De tal manera que yo quiero destacar como primordial y fundamental dedicarnos a la prevención. Los partidos políticos tienen que cambiar su forma en cómo construyen sus acuerdos a lo interno y, por supuesto, hacia afuera. Y en lo interno, las mujeres no deben batallar como batallan para ser tomadas en cuenta, para ser consideradas en su aspiración legítima de estar en los encargos de, sea candidaturas, sea de gobierno, sea en el propio partido, sea donde vayan a tener que ir cuando los partidos influyen. Porque es verdad lo que aquí Janet ha dicho, los partidos influyen y tiene razón cuando ella señala que los primeros que se molestan, los primeros que son reactivos de que se hable de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y sobre todo esta que nos ocupa, que es la modalidad de violencia política, pues son los señores de los partidos. Ellos son los primeros que buscan trampear, que buscan darle la vuelta, que buscan inventar lo que sea y buscan también alianzas, a veces calladas, pero alianzas también con otros partidos y buscan presionar a los organismos electorales y a los organismos judiciales para que ciertamente nos pongan esos diques, esos grandes obstáculos para impedir el ejercicio de nuestros derechos plenos, particularmente en el ámbito político. De tal manera que yo termino saludando esta reunión, saludando doblemente la invitación que me hacen y de manera muy particular pedirles a las diputadas que sobre todo planteen la importancia de la prevención. Eso anticipa todo lo demás. Evitemos que las mujeres tengan que llegar hasta el ámbito judicial. Eso es desgastante. Eso es terriblemente alentado precisamente para llevarnos a un desgaste emocional, físico, de todo tipo, para ponernos esos obstáculos y no lograr nuestro cometido. Las campañas, debemos recordar, ya nada más para terminar y circunscribirme a la etapa de los derechos electorales, las campañas cada vez son más cortas. Cuando una mujer tiene que enfrentar un JDC, cuando tiene que responder a esta violencia, cuando tiene que, se le va el tiempo. Por eso yo les invito que en las reformas que ustedes impulsen desde el Congreso del Estado, pongan especialmente énfasis a la etapa de la prevención, para que las mujeres no se les obligue a entrar al desgaste de la judicialización. Muchas gracias por su atención. Les mando besos a todas. Muchísimas gracias, licenciada Angélica de la Peña, por su participación. Obviamente, comentarios muy asertivos. Es importante ver y poner especial atención en lo que realmente es la paridad. Y como bien dice, no es solamente derechos electorales, sino son todos los derechos políticos los que estamos defendiendo. Voy a darle el uso de la palabra a la maestra María Elena Orantes. Tendrá usted 5 minutos para exponer el tema del que estamos hablando. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Aide. Me da mucho gusto saludar a todas las diputadas, que el hecho de su presencia esta tarde es prueba fehaciente de este compromiso, de esta responsabilidad y de este ánimo para sacar avante esta armonización tan importante para Chiapas y estar siempre a la vanguardia. Chiapas ha sido un estado que desde los congresos feministas siempre aportó con la distinción y la participación de la mujer, pues ahora en la historia
de todo este escenario en el que las mujeres hemos participado, hemos actuado, hemos visto la presencia de las mujeres de lo que hicieron antes, ha estado presente. Y es por eso que no será la diferencia hoy, que a partir de que ustedes están, que la diputada Bonilla, que Janet en este encuentro que nos motiva, a donde Aide conduce de manera extraordinaria, donde está la diputada Villatoro, donde también está, a mí me da mucho gusto ver a Carlita, a Sonia Catalina, y bueno, a Olguita, y más allá de los colores, es justamente esta agenda de género. Esta agenda de género que nos permite pues, hacer un cambio tan radical simplemente con el año 99, 2001, en el que yo tuve el privilegio y la oportunidad de ser diputada. Éramos solo 4 diputadas mujeres de 40. Imagínense los escenarios tan diferentes cuando hoy tienen en sus manos la enorme responsabilidad de representar a más del 51% de la población. Así que eso es el primer ánimo que impregna foros con la presencia y el talento de mis compañeras, a quienes recibimos con enorme cariño en Chiapas y que nos encanta escucharla. Qué padre, Angélica, escuché con atención a Claudia, lo que tú dices siempre con tanto esmero en el tema de prevención que coincidimos plenamente. Carol, bienvenida, me encanta saludarte. Joana, en nombre de Adrianita, Monse, querida, pues aquí en Chiapas estamos trabajando justamente para lo que se logró desde abril pueda ser una realidad. Y lo cierto es que para Chiapas este es un gran compromiso, porque el poder lograr que la paridad se diera en un sentido estricto de un 50-50, pues hoy es simple y sencillamente caminar y transitar para que logremos esta ansiada reforma y podamos en el 2021 las mujeres estar listas, estar con herramientas para poder ir y poder inhibir esta violencia que tanto afecta. Me da gusto que esta piel que lo ha sentido y que lo ha sentido en carne viva, esa violencia política, que todas las que hacemos política lo hemos sentido, pues pueda hoy tener un marco jurídico que te permita transitar sin violencia, con libertad, pero sobre todo que podamos tener un camino más seguro. Y lo más increíble de esto es que podamos hacer que las nuevas generaciones puedan encontrar un piso más parejo. Para nosotros en Chiapas, construir en un escenario pluriétnico la paridad no ha sido tarea fácil. La paridad en los cabildos indígenas, por ejemplo, no solo representa la presencia de una foto con esta equidad, necesitamos también la voz y la opinión en la toma de decisiones de las síndicas y de las regidoras. Y con esto vamos también a poner en alto el nombre de Chiapas y el Congreso que ustedes representan para que nunca más en la historia se vuelva a ser repetitivo el esquema de un Chiapas con las Juanitas, con las Manuelitas, a donde el respeto a la participación de las mujeres sea con ese equilibrio, con ese fundamento, con esta armonización, con este marco jurídico que nos permite estar más libres. Y bueno, esto sin duda alguna cambiará la historia. Nosotros somos en Movimiento Ciudadano, tenemos el claro compromiso desde nuestros órganos de dirección, desde el año 2014, hicimos este reparto, esta participación increíble en términos de igualdad para que hombres y mujeres también al registro de nuestras candidaturas pudiéramos lograr tener esta paridad ansiada. Y yo creo que este es el momento y la enorme oportunidad de que más allá de cualquier color, lo hemos dicho desde la sociedad civil, en el colectivo 50+1, podamos hacer que la visibilidad hacia que las mujeres podamos caminar en un esquema de seguridad es lo que va a hacer el cambio. Estamos en un excelente momento, estamos en una gran oportunidad para trabajar por esto que será sin duda alguna algo que marcará una nueva pauta en la vida política. Podremos hacer política con ese respeto, con esa calidad, con esa pasión que le impregnamos en nuestro corazón, con esa capacidad que nos caracteriza a las mujeres y con ese valor que todas tenemos para enfrentar este reto 2021 con leyes con dientes, con cuerpo y mujeres con enorme capacidad.
Me honra muchísimo, en nombre del Movimiento Ciudadano y del Colectivo Nacional 50+1, ser invitada a este foro, que además es en mi tierra. Este corazón respira con más emoción. Las saluda, las admiro, las quiero muchísimo y ofrezco en la capacidad desde este espacio del Colectivo Nacional y en referente también a Movimiento Ciudadano, todo el apoyo que podamos nosotros otorgar, pues podamos estar a su lado y ver esta nueva conquista que desde el año 1953 puso a México un nuevo rostro. Muchísimas gracias, Aide, muchas gracias, Janet, y muchas gracias a todos los que hoy nos hacen favor de recibir en su hogar. Muchísimas gracias, maestra María Elena Orantes. Y en efecto, como usted bien comenta, este es el momento en que la mujer siga caminando, siga trabajando, siga proyectando esa capacidad política que tenemos, y no solo política, sino social, económica, pero en un camino, en un trayecto de seguridad, en una seguridad donde que tengamos de poder ejercer nuestros derechos, que no es más ni menos, es simplemente lo que por derecho nos corresponde. Le daré la participación a la licenciada Montserrat Arcos Velázquez. Tiene usted la palabra, tiene 5 minutos para exponer el tema en el cual estamos participando. Gracias. Gracias, Aide. Buenas tardes. Primero saludarte a ti como moderadora y como diputada de mi partido. Te agradezco mucho la gentileza de estar acá y agradecer la invitación que me hiciera mi amiga Janet Obando para participar en este panel en donde hay un ramillete de mujeres conocedoras, expertas y bueno, algunas de ellas pues que han venido haciendo, o la mayoría todas desde su trinchera, mucho por los derechos políticos de las mujeres. Y coincido plenamente con quienes me han antecedido, con Claudia, coincido con la nena Orantes, coincido con Angélica de la Peña, en el sentido de que la lucha de las mujeres no es una lucha que tenga colores ni partidos políticos, es una lucha que es un acto de justicia, porque nosotras las mujeres representamos una parte significativa de la población, pero aún más por el papel fundamental que tiene la mujer desde casa y en familia. Yo quiero decirles que, como bien comentaron anteriormente la propia diputada Aide, nuestra diputada Lucero Saldaña del PRI poblana es una compañera de partido que ustedes saben que ha impulsado fuertemente todos los temas de violencia política, y coincido plenamente en los comentarios que se dieron antecediéndome, en el sentido de que lo más importante aquí es que nosotros podamos trabajar en temas de prevención. Como todos sabemos, las reformas constitucionales en materia de violencia política son parte de una lucha que se ha dado en nuestro país y son parte de un camino que inició el 3 de julio del 55, en cuanto nosotros las mujeres tuvimos la oportunidad de votar. Y en ese camino, bueno, pues mi partido ha venido trabajando fuertemente y coincido plenamente, no es un asunto solamente de mi instituto político. Actualmente las reformas que se han dado tienen que ver con la participación generosa y sin regateo de todos los grupos parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados, y eso es algo que se tiene que decir. Pero también debemos de decir que la violencia que se ha dado actualmente pues atenta contra todas las capacidades de ejercer sus mandatos, competir en procesos, y en una forma más extrema incluso hemos visto casos de violencia contra la vida de las mujeres. Igualmente preocupa observar cómo de manera recurrente la vida íntima de nosotras las mujeres y privada es expuesta en lo público. Eso ha generado antecedentes legales y una ley como la ley Olimpia, en donde, bueno, en función de una situación que se dio, se debió de legislar. Creo y coincido plenamente que lo que debemos de hacer, como bien dijo Angélica, es prevenir, y la cultura de la prevención nace desde los institutos políticos. Siempre digo que parte del reto que tenemos en la actualidad, en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir, tiene que ver con el tema de desaprender. ¿Y cómo debemos de desaprender? Imagínense en una sociedad en donde, bueno, un sistema patriarcal nos señala cómo deben de ser las cosas y los roles de género y los estereotipos de género para nosotras las mujeres. Creo sin lugar a duda que esta lucha es de todas. Me queda claro que en Chiapas hay situaciones en donde nosotras hemos visto cómo se han generado temas de violencia contra las mujeres, violencia política,
Y quiero decirles que lo más importante es que si nosotras ya logramos tener una paridad en todo, una paridad que nos permita estar representadas en los gobiernos municipales, estatales, federales, en los órganos de los gobiernos, también debemos de ver que es muy relevante y es muy importante que el siguiente paso que demos las mujeres sea estar en la toma de decisiones. Y para llegar a los cargos, a las posiciones de toma de decisiones, tenemos que brincar un obstáculo muy grande, que es la violencia política. Como ustedes saben, bueno, pues en Chiapas, que es el estado que hoy nos permite participar desde el Congreso, la Comisión de Igualdad y la Comisión Especial de Violencia Política, pues en Chiapas hay casos en donde ustedes mismas han visto situaciones en donde han tenido que participar para ayudar a sus compañeras de partido. Y bueno, pues ahí en Chiapas ustedes la tienen un poquito más sencilla. ¿En qué sentido? El camino para lograr la armonización es más fácil que en otros estados porque ya existe un precedente de contar con violencia política de género como forma de violencia contra las mujeres, que señala el artículo 49, sección 9 de su Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género. Falta, sí, darle dientes a estas reformas e incluir en el Código Penal artículos sobre violencia política en materia de género y sanciones. Con esto se consolidaría una reforma dejando muy claro que esta es un delito que no puede y no debe de ser permitido. Desde el Partido Revolucionario Institucional, desde el organismo que me honro en presidir y con el liderazgo del presidente Alejandro Moreno Cárdenas, nosotras tenemos claro que lo primero es erradicar la violencia política de género al interior de nuestros partidos, reconocer si es que hay alguna situación de esta índole y lograr avanzar para que en los congresos locales la armonización se dé como un acto de justicia para todas las mujeres sin distingos de partidos políticos. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a la licenciada Montserrat Arzo, quien es presidenta del OMPRI y como bien lo dijo, somos compañeras de partido. Y en efecto creo que algo muy relevante que tiene que ser en todos los partidos, la violencia política se tiene que deshacer, se tiene que pelear desde el interior de los mismos partidos. Creo que eso es bien importante mencionarlo. Y bueno, le vamos a dar la palabra a la licenciada Carol Arriaga García. Ella tendrá usted 5 minutos y le cedemos el uso de la voz. Gracias. El vagón hasta le tomé una foto, iremos 2 personas en el vagón. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias. Quiero pues externar mi gusto por estar, aunque sea a la distancia, en el bellísimo estado de Chiapas, donde está mi amiga Claudia Trujillo, Angélica, Montserrat, Janet, Nena. Bueno, qué gusto verlas a la distancia, mujeres tan valiosas. Y efectivamente, pues creo que esta lucha no debe de tener colores partidistas. Aquí nuestro partido debe de ser las mujeres mexicanas y debemos de caminar juntas. Yo les quiero compartir mi preocupación y coincido con Angélica en que lo más importante es la prevención. Se habla mucho de la paridad, pero poco se habla de la paridad alternativa. Y tenemos que prácticamente las dirigencias de los partidos políticos son exclusivamente masculinas. Entonces, si tenemos que la raíz del problema está en que los dirigentes del partido actúan de manera patriarcal, misógina, machista, como un club de Toby, y tenemos preponderantemente a hombres, pues es muy difícil que las mujeres puedan acceder en igualdad de circunstancias a los cargos de elección popular. Entonces, yo sí quiero pedirle a todas las compañeras que están aquí de tantos partidos políticos que empecemos a encabezar esta lucha para feminizar las dirigencias de los partidos políticos. Hace muchísima falta mujeres dirigentes, presidentas de los comités ejecutivos nacionales, presidentas de los comités ejecutivos estatales, y no que siempre esté esta figura masculina
heteropatriarcal dominando estos espacios. Yo creo que ahí podríamos encontrar un punto en común para enarbolar una lucha que la verdad hace muchísima falta y que yo espero que pues, se pueda dar en un corto, mediano plazo, pero sin duda es importante que la presencia de todos las mujeres de todos los partidos políticos en esta demanda pues esté ahí dándose, ¿no? Por otra parte, además de que esta considero que es una forma de prevención, pues otro de los temas que a mí me inquieta, me preocupan y me ocupan es que o sea, no hay hombres feministas. Yo parto de esa premisa. Hay algunos hombres mucho más sensibles que pueden comprender, entender y en algunos casos apoyar, en los mínimos casos. Pero lo cierto es que algunos hombres, cuando no atacan la causa, se unen, pero se unen para hacerse propaganda, para hacerse promoción, para decirse, miren qué feminista soy, miren que estoy muy a favor de la igualdad, pero nada más lo hacen, lo triste y lo lamentable es que únicamente es un discurso y no vemos absolutamente nada en los hechos. Entonces, creo que esta causa feminista, esta causa de la paridad, esta causa de las mujeres, tiene que estar encabezada y liderada por mujeres. Yo no quisiera que sean los hombres los que se lleven las flores y los laureles por esta causa, porque además ni la sienten ni la comprenden y únicamente lo capitalizan en términos políticos. Entonces, sí es una preocupación mía, que lo he visto, que lo he vivido, y que, bueno, también tenemos que avanzar nosotras como mujeres, porque otro de los elementos que me gustaría a mí comentarles y poner ahora sí que el dedo en el renglón, es que a veces la sororidad se acaba cuando dos mujeres compiten por el mismo cargo. Sí sé y he notado que hay mucha sororidad cuando las mujeres encabezan una causa, emiten una ley, de muchos partidos, o sea, sí se dio la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el apoyo de pluripartidista, pero también he notado que cuando dos mujeres, sean del mismo partido, sean de diferente partido, compiten por el mismo cargo, pues esta igualdad o esta sororidad suele desaparecer. Entonces, pues yo quiero únicamente puntualizar en estos tres elementos. El que hace falta la paridad alternativa. Si un presidente dirigente hombre ocupó el encargo del Comité Ejecutivo Nacional, pues la siguiente presidencia debería de recaer en una mujer. Entonces creo que es una forma importante de avanzar. La segunda, reitero, es no permitamos que sean los hombres que encabecen la lucha feminista, porque lo único que utilizan es esta causa para apropiársela y para hacerse promoción política, pero no porque realmente tengan un compromiso real, y esta lucha debe estar en manos de mujeres. Y finalmente yo pongo en la mesa, o sea, cómo podemos trabajar entre nosotras para llegar a una sororidad real cuando hay una competencia por un mismo encargo, y no darse golpes bajos, porque a veces el ejercicio de la política, pues no a veces, creo que es casi una regla general, la política es muy violenta, ¿no? Esta búsqueda por el poder siempre se da de manera muy violenta, pero creo que sí podemos llegar a protocolos para actuar de manera sorora. O sea, no significa que vayamos a ser amigas, o no significa que no vayamos a competir, pero sí creo que hay que tener reglas de cómo debe ser esa competencia, ¿no? O sea, no hacer alusiones al cuerpo, no hacer alusiones pues, a lo que conlleva el ser mujer, ¿no? Creo que sí tenemos que tener un protocolo muy claro y en ese sentido poder avanzar, porque a veces se suele confundir, o es muy fácil confundir lo que es violencia política en general de lo que es violencia política por razones de género al ser mujer, ¿no? Creo que a veces es una línea muy delgada, pero sí es necesario que vayamos trabajando en un código de ética hacia el interior de los partidos políticos, pero también entre diferentes partidos políticos e inclusive candidaturas independientes. Pues muchísimas gracias y un saludo para la bella Chiapas desde México. Muchísimas gracias,
licenciada Carol. Y en efecto hay un tema que acaba usted de mencionar muy relevante y yo le sumaría una situación. De nada va a servir que exista realmente una paridad, que haya un 50% en un congreso, en un gabinete, si las mujeres que vamos a estar en esos puestos no trabajamos a favor de las mujeres. Por eso es tan importante el tema de sororidad. Estoy completamente de acuerdo con ello. Y bueno, le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Joana Alejandra Felipe Torres. Tiene usted 5 minutos para desarrollar el tema del que estamos hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación al Congreso del Estado de Chiapas, a la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión Especial para Prevenir la Violencia Política. Les traigo un saludo cariñoso de la licenciada Adriana Aguilar, Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional. Con absoluta admiración, y no puedo dejar de hacerlo, por la incansable labor que han tenido, me permito saludar particularmente a nuestra presidenta nacional del colectivo 50+1, de la cual me honro ser integrante también, la licenciada María Elena Orantes, y desde luego a nuestra diputada Janet Obando Reazola, presidenta de la Comisión Especial para Prevenir la Violencia Política, única comisión en su género a nivel nacional. Desde luego, para mí es un honor compartir el panel con tan distinguidas mujeres, anfitriona del colectivo 50+1, Claudia Trujillo, licenciada Angélica de la Peña, y las representantes de los partidos políticos, diputadas, mi respeto y reconocimiento a todas ustedes. La reforma de violencia política de género, así como la reforma constitucional en materia de paridad, son trascendentales para cambiar el escenario político y electoral del país en favor de las mujeres, para las próximas elecciones sobre todo. Estas modificaciones legales convierten a México en el segundo país en América Latina, después de Bolivia, en tener una legislación de este tipo. Es decir, que incentiva, por un lado, la inclusión de más mujeres en todos los ámbitos del espacio público que impliquen tomas de decisión, pero paralelamente adiciona hipótesis normativas particularizando sanciones por incumplimiento y causales específicas de violencia política en razón de género. Sin duda, esta implementación fortalecerá la protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente los político-electorales, y será una nueva base para construir un bloque de convencionalidad robusto en la materia. Las mujeres en México, ustedes lo saben, nos hemos apropiado de normas internacionales para fundamentar nuestras demandas y nuestros derechos ante las distintas instancias. Normas que sin duda han contribuido a que los estados diseñen e implementen mecanismos de acciones afirmativas en sus sistemas democráticos internos con el fin de equiparar aquellas desventajas políticas más notorias respecto a la participación política de las mujeres. Hoy es nuestro marco jurídico el que materializa plenamente estos derechos a favor de las mujeres políticas, adoptando la visión del derecho internacional de los derechos humanos sobre el tema, por lo que el principio de igualdad entre mujeres y hombres adquiere por primera vez una relevancia formal y completa. Sin embargo, a pesar de que a nivel federal se ha tipificado la violencia política contra las mujeres en razón de género, la mayoría de los estados del país no ha incluido esta figura en sus leyes, por lo que en el proceso electoral 2020-2021 puede carecer de un marco normativo para sancionar este tipo de agresiones. Si bien existe la posibilidad de implementar acciones afirmativas nuevamente, recordemos que estas son medidas supeditadas a la temporalidad, por lo que no hay nada mejor que la permanencia de la igualdad formal materializada en la legislación vigente para proteger y evitar también la posibilidad de retrocesos en la protección de nuestros derechos. Armonizar las leyes locales del país con la reforma de violencia política en razón de género federal significa por lo menos dos cosas. La primera es la creación de un marco legal uniforme que empodere a las mujeres políticas garantizando la tutela judicial efectiva de sus derechos. Actualmente es innegable la existencia de un déficit de acceso a la justicia en materia de violencia política de género. Las mujeres políticas no denuncian las prácticas violatorias a las que regularmente son sometidas.
y es que cuando lo hacen, no ven satisfecha su búsqueda de justicia. Su empoderamiento legal implica entonces poner al alcance de las mujeres políticas el conocimiento del derecho y la certeza de que la controversia que ellas plantean pueda realmente obtener una respuesta jurídica. La posibilidad de acceder al sistema de reclamo, de sostenerlo, además las condiciones para hacer efectivo dicho reclamo, es decir, que se cumpla una sentencia, que se sancione la conducta y que se repare el daño. En segundo lugar, esta armonización también implica que tanto los tribunales electorales como los institutos electorales y los propios partidos políticos homologuen criterios y generen precedentes en la materia, que otorguen la mayor protección a los derechos de las mujeres y eviten la impunidad que por décadas ha caracterizado el tratamiento jurisdiccional de esta modalidad de violencia. Debe reconocerse que a pesar de la existencia en años anteriores del Protocolo Nacional para Atender y Prevenir la Violencia Política de Género, que desde luego ha sido un esfuerzo institucional de indudable relevancia, en la práctica, para lograr una investigación, la resolución y la sanción a una controversia basada en violencia política de género, sobre todo cuando los perpetradores eran servidores públicos de elección popular, eran en muchas ocasiones obstáculos, desafíos insuperables. La configuración de precedentes nos ayudará a prever cuál será la respuesta jurisdiccional respecto a controversias similares y además permitirá identificar cuáles son los principios comunes que están adoptando el conjunto de las autoridades que tienen que ver con la resolución de estos temas. Como ustedes saben, entre las entidades donde se logró la armonización se encuentran ya los estados de Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Campeche, Querétaro, Michoacán, Colima, y espero que ahí no se me escape ninguno, pero me gustaría mencionar el caso de Oaxaca como la entidad con más avances, digamos, en la materia, ya que recientemente se aprobó que quienes sean deudores alimentarios o hayan sido sentenciados por violencia familiar no podrán aspirar a candidaturas para ocupar cargos de elección popular. Quise mencionar esta medida en específico porque me parece que esta medida no solamente vincula el famoso requisito constitucional de elegibilidad de candidatos, denominado el modo honesto de vivir, al ámbito de comportamiento violento del perpetrador, sino además previene las transgresiones y otorga la más amplia protección a las mujeres en materia de derechos humanos en lo general y no nada más en los derechos políticos. La elección 2021 es considerada la jornada electoral más importante de la década por el número de posiciones políticas a renovarse. Las mujeres políticas y especialmente las legisladoras de todo el país tenemos un llamado para impulsar la armonización en los congresos estatales. Recordemos la premisa muy cierta que se nos ha dicho muchas veces, que a mayor participación de mujeres en el ámbito político, mayor es el índice de violencia que se ejecuta en su contra. Por lo tanto, es urgente que todos los estados introduzcan en su legislación la modalidad de violencia política en razón de género, que es el federal, pero con la intención de ir más allá de lo estrictamente establecido en la normatividad federal, de acuerdo a su propio contexto, a las particularidades de la problemática de la y con un enfoque transversal, ampliar el marco normativo de derechos de las mujeres a fin de otorgarles la protección más amplia. Por ello es que ante esta reflexión yo me permito hacer algunas propuestas que esperamos puedan ser consideradas en su viabilidad como propuestas transversales en el estado de Chiapas. Primero, la creación de servicios públicos de asesoramiento y patrocinio jurídico electoral a cargo del Estado, es decir, servicios de apoyo y contención, recursos legales, posibilidades efectivas para que las mujeres ejerzan su autonomía, activando los mecanismos disponibles para poner fin a la violencia. El derecho en materia electoral es un derecho altamente especializado y lo digo en todas sus palabras, muchas veces llega a ser un derecho monopolizado en las entidades. Es necesario que el Estado, a través de sus reformas, pueda generar servicios públicos gratuitos de asesoramiento y patrocinio jurídico para las mujeres.
Segundo, la especificación de las mujeres designadas, no nada más de las de elección popular, sino también las mujeres que son designadas para el ejercicio de funciones político-públicas como posibles sujetas de violencia política de género. Recordemos que ir a la par con los alcances del principio constitucional de paridad, este principio alcanzó, como ya lo habían comentado mis compañeras de panel, los 3 poderes de la Unión, los 3 niveles de gobierno, organismos autónomos. Entonces, toda la protección por lo que hace a la violencia política de género tiene que alcanzar también todo lo que alcanzó el principio de paridad. Y esto implica no únicamente a las mujeres que son electas en elecciones democráticas, sino aquellas también que ejercen funciones políticas públicas, pero que han sido designadas. Tercero, la creación legal de mecanismos de inicio de procedimientos y sanción en contra de servidores públicos de elección popular que son perpetradores de violencia política de género en el marco de la instancia legislativa estatal. También aquí recordemos un grave problema que existe a través del procedimiento electoral que será mediante el cual se resuelva, se sustancien la violencia política de género, es el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador inicia en una instancia administrativa y culmina en una instancia jurisdiccional, como es la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la sala especializada, como cualquier otro tribunal electoral, carece de facultades para sancionar a servidores públicos de elección popular. Quienes pueden realizar este tipo de procedimientos y de sanciones son los legislativos al interior de sus propias comisiones. Por lo tanto, es que sería necesario también que a través de estas reformas pudiéramos señalar cuál será el procedimiento al interior de las instancias de los legislativos estatales para poder iniciar procedimientos de sanción en contra de servidores públicos de elección popular en el ejercicio de sus funciones como perpetradores de violencia. Maestra, disculpe, podría concluir porque terminó su tiempo. Gracias. Con mucho gusto. La regulación, ya para terminar, de las leyes orgánicas municipales sobre la obligación de las autoridades municipales de garantizar el principio de paridad de género en la titularidad de las dependencias, pero no nada más eso, sino también establecer mecanismos y facultades de resolución y sanción para actos u omisiones constitutivos de este tipo de violencia en los órganos internos de control. Las síndicos, las regidores, las alcaldesas, ustedes saben que son de las máximas sujetas a este tipo de violencia. Para culminar, aún estamos a tiempo de demostrar congruencia entre el decir y el hacer. La armonización legislativa es una responsabilidad de todas y de todos, pero es un compromiso que en especial las mujeres debemos asumir como actoras de nuestro propio desarrollo. Enhorabuena por estos espacios de reflexión. Muchísimas gracias, diputada Janet Obando, por esta invitación y desde luego un saludo cariñoso a todas. Muchísimas gracias, maestra Joana, por su participación. Sin duda, este es un tema muy extenso. No terminaríamos en una sola videoconferencia, pero sí comparto también que es un tema que nos compete a todas y todos, pero es un derecho que tendremos que seguir defendiendo las mujeres en particular. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a darles el uso de la voz a algunas participantes y quiero darles las reglas de esta sesión de preguntas y respuestas. Las personas que vayan a participar con una pregunta tendrán 1 minuto para hacer su pregunta y las panelistas tendrán 2 minutos para responder. Les voy a pedir ahí que me apoye logística para ir viendo la participación de las personas que quieran realizar su pregunta. Si pueden por ahí, hay una, me parece que hay unas preguntas aquí en el chat. Voy a hacer lectura de ellas. Voy a empezar con una pregunta, va en general para el panel, las que quieran contestarlo.
Habrá tipificación, obviamente, de la violencia, ¿habrá tipificación de la violencia política en razón de género en todos los estados? Y lo pregunto desde la perspectiva de los partidos políticos. ¿Qué están haciendo las dirigencias nacionales de las mujeres para que las y los diputados de sus partidos en los estados armonicen esta reforma antes del 2021? Si alguien quiere dar respuesta. De las panelistas. Digo, yo quisiera comentar algo con relación a mi exposición. Lo señalaba y decía que era una preocupación del colectivo a nivel nacional el hecho de que no quedara a criterio de los estados de la República Mexicana el que se llevara a cabo esta armonización, que era una responsabilidad el que sí se lograra en todas las entidades federativas, porque finalmente son herramientas muy necesarias para, como señalaba hace un momento nuestra compañera la maestra Joana, para el reto 2021 que tenemos de frente todas las mujeres. Entonces, sí se ha avanzado, sí se ha logrado, sí hay estados de la República que ya van logrando la armonización, pero yo creo que no es algo que quede a juicio o criterio de las entidades federativas, sino que nosotras, como por ejemplo en el caso de 50+1 como colectivo, lo estamos impulsando en diferentes partes del estado, del país, ¿no? Es muy importante que sepan todas que es un compromiso del gobierno y del Estado, como Estado mexicano, ¿no? Como un partido en específico. Tuvimos todas las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y esto habla de que el Ejecutivo, de que el gobierno como Estado está impulsando que sea, como bien decía, no a criterio, sino que sea un compromiso de todos los congresos, la armonización, y hicimos esta gran alianza tomando en cuenta a las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género, porque yo fui directora nacional de las mujeres y no lo pueden decir ustedes, amigas, ahora desde la dirigencia, pero yo sé lo que es estar en el área de género en un partido político. Te llaman a todos los eventos, te toman muchas fotos, pero a la hora que reparten las candidaturas, pues no llaman al área de género. E igual pasa muchas veces con las comisiones de igualdad de género, no pasa en Chiapas, pero de repente sí, en muchos estados se ha dicho que cuando los temas de género se tienen que dictaminar, ahí sí no aparecen las comisiones de igualdad de género porque se reúnen las comisiones importantes que son las de gobernación. Entonces, se habló de un compromiso de transversalización, afortunadamente en congresos como Chiapas, donde la mayoría son mujeres, bueno, eso es muy difícil que no se dé, la reforma se está dando, aquí está nuestra compañera Olga, que ha sido de las que ha presentado numerosas iniciativas en materia de igualdad, o la presidenta que fomentó la creación de la comisión especial. Sí creo que en los casos de los estados donde no se aplicó a tiempo la ley de armonización, el INE tendrá que tomar algunas facultades que están dentro de la ley y ellos tendrán que atraer los casos. Y esto sería lamentable, y es lamentable que en omisiones legislativas entonces los institutos electorales entren a cumplir lo que el legislador dejó de hacer. Eso sería un poco la respuesta a la pregunta. No sé, ahí vi a Angélica que quería comentar. Adelante. Ahí me oyen. Sí, bueno, en primer lugar, estamos hablando de un delito que ya está configurado en la ley de delitos electorales. Esta ley es una ley general, aplica a todo el país, ningún congreso tiene atribuciones para legislar en esta materia, es más, si lo harían, inmediatamente recibirían una impugnación por parte de el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, porque no tienen facultades los congresos locales para legislar en esta materia, que ya está en la ley general. Esta ley tiene una aplicación nacional, de tal manera que no hay necesidad de que sobre la tipificación del delito lo haga el Congreso del Estado. Esta ya está inscrita en la ley general y por lo tanto me parece que eso responde a la primera pregunta. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué hacemos
yo asumo lo que me corresponde, yo soy del Partido de la Revolución Democrática, bueno, pues hacer lo que siempre hemos hecho, ¿no? Es decir, durante años hemos estado pugnando porque la violencia contra las mujeres sea señalada. A veces tenemos éxito, a veces no tenemos éxito. Me parece que Carol decía con mucha puntualidad que luego los hombres tienden mucho a reunirse y a veces las mujeres, hay una etapa en donde cuando compiten no se reconocen. Yo creo que todo eso tiene que transformarse a partir de que construyamos también nuevas formas de relación entre nosotras. Y yo creo que el reto que tenemos enfrente es que quienes estamos en los partidos políticos hoy debemos ser enfáticas en apoyar a nuestras compañeras y evitar que este tipo de hechos se den. La prevención, insisto yo mucho, y por lo tanto, creo que cada quien tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo para que esto no acontezca dentro de los partidos? Pues hay que insistir en que lo que estamos haciendo tenga mayor repercusión. Porque miren, yo no dudo que ninguna de las compañeras que estamos en este foro hayamos hecho muchísimas cosas para lograr que se respeten los derechos de las mujeres. Y la mejor prueba de eso es que todas, unas desde el Congreso, otras desde los partidos, otras desde las organizaciones no gubernamentales, desde los diferentes espacios, hemos estado impulsando, en primer lugar, para que haya una reforma constitucional. Eso no es fácil, ¿eh? Reformar la Constitución y reformar la Constitución como se reformó no es fácil. Y se los digo porque sé de lo que estoy hablando. Y además, reformar todo este paquete de leyes, 8 en total, para que tengan estos preceptos que hoy están en estas leyes, tampoco ha sido fácil. Y no ha sido mérito, por cierto, de un partido, ¿eh? Ha sido mérito de todos los partidos, pero sobre todo, debo puntualizar, de las mujeres de todos los partidos que han estado trabajando, pugnando, presionando, acordando, empujando, se nos cae y bueno, pues otra vez nos reanimamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que esa es la mejor prueba, la mejor rendición de cuentas de que estamos trabajando a favor de estos derechos, porque ahí están en el marco jurídico, en ese Estado de Derecho que yo mencionaba. Viene ahora la aplicación y ahí tenemos que seguir estando en alianzas para que se aplique la ley. Ya con la ley, pues ni modo, el que falte tiene que aplicarse. Y me parece que en ese sentido, las mujeres, yo tengo mucha confianza en que esta evolución que hemos tenido ahora en estos últimos años, las mujeres se va a refrendar en la próxima elección. Vamos a ver qué pasa. Yo confío en que nos va a ir bien. Muchísimas gracias. Voy a leer aquí en el chat, hay varias preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo hacer que los partidos políticos no asignen a las mujeres distritos perdedores y que apoyen las campañas de las mujeres? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Primero decirte que lo que hacemos justamente las mujeres son foros como este, en el que hoy ustedes nos permiten estar, dar nuestro punto de vista y contribuir para lograr que a pesar de que esta reforma desde abril ya es una realidad y podemos acudir a las instancias federales, nada sería como tener en cada estado esta prioridad y este marco jurídico. Y en los partidos, pues cada una de nosotras hacemos nuestra tarea. En mi caso, el Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, quien es la Coordinadora Nacional de Mujeres, hace una tarea impecable en todo el ámbito de la nación. En cuanto a que las mujeres podamos tener acceso a los distritos a los cuales anteriormente esta falta de oportunidad hacía que te mandaran a los distritos a donde regularmente los institutos políticos perdían y decían, mandemos a una mujer porque pues, si todos nos lo vamos a perder, que vaya una mujer, pues yo creo que pasó, quedó en el pasado.
Hoy día las mujeres con enorme capacidad lo que tenemos que hacer es hacernos presentes, estar visibles, este empoderamiento que no es más que hacer visible el talento y la capacidad de cada una de las mujeres que hay en toda la República Mexicana a hacer su trabajo. Una elección se gana con votos, se gana con estructura, y la presencia se gana día a día, haciendo un trabajo de tierra, haciendo un trabajo de consolidación, haciendo un trabajo con capacitación, con preparación y logrando llegar a las metas. Por eso la paridad no es un péndulo que se aventó al vacío y que regrese y nos golpee, por el contrario. La paridad y esta igualdad sustantiva permite que en la toma de decisiones de las grandes ciudades, de los gobiernos, en los congresos, en las principales decisiones y comisiones estén las mujeres. Y yo creo que esta será un parteaguas y el año 2021, que por cierto es la elección más grande de la historia, las mujeres estarán en terreno fértil para ganar, para demostrar lo que hemos construido, y yo creo que esta sororidad va a ser más fuerte cuando las mujeres podamos ver a otras mujeres en los espacios que correspondan. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Aquí hay otras preguntas. Dice, ¿cómo evitar la simulación de actos con los matrimonios políticos? Dice Xochitl Ordaz. Repito la pregunta, ¿cómo evitar la simulación de actos con los matrimonios políticos? Esa es la pregunta que pusieron aquí en el chat. Bueno, yo creo, Aide, que se refieren que se casan, que muchas veces están casados y utilizan a la mujer para, si tiene que ir por paridad y le corresponde a un municipio o a un distrito, ponen a su esposa. Regularmente nosotros lo vivimos aquí en el estado de Chiapas. Ponen a una mujer, a la esposa del que quiere contender, para poder ocupar el puesto, y una vez que gana, y que además ganan ante toda una base, pues la quitan y ostentan un poder que no les corresponde. Yo creo que aquí el llamado es justamente a que las instituciones no reconozcan a quien no es presidente. Y aunque sea un matrimonio, pues digo, no tiene por qué utilizar el espacio de la esposa a alguien que no fue designado en la elección para el cargo de ser presidente. Me imagino que por ahí va y que lo hemos vivido, y que aquí la garantía es que instituciones y también en todos los órdenes de gobierno pues se exija y se respete que las mujeres que ganen pues cumplan a cabalidad su función. Muchísimas gracias, maestra. Aquí quiero mencionar un comentario del maestro Conrado. Menciona, no coincido en que los temas de violencia política en razón de género sean solo atendidos por mujeres. Doy la palabra a las panelistas. Gracias. Efectivamente es un tema bastante delicado, porque en muchas ocasiones hay mujeres que tienen su propia carrera política, pero en muchos casos hay mujeres que tienen una carrera política o quieren iniciar una carrera política a partir de que son las esposas del gobernador, las esposas del diputado, las esposas del senador. Pero sí es un tema delicado, porque a veces el hecho de estar casada con alguien destacado puede ser un obstáculo para que una mujer pueda, o ser familiar, pueda emprender una carrera independiente. Pero por la otra también es mal usado, y suelen dejarse a las mujeres con una carrera política propia y destacada para preferir mujeres que son las esposas de, ¿no? Entonces sí es un tema en el que también debemos de abordar en la agenda. Suele ser incómodo por esta parte, y porque finalmente pues la política se construye a través de muchos acuerdos, y esos acuerdos implican, sobre todo ahora en el ámbito de la paridad, de la búsqueda de la no violencia. Dicen, no, pues que te cambiamos el sexo porque el INE establece bloques de competitividad alta, media y baja, y entonces no nos alcanza y tenemos que hacer ajustes, y tenemos que meter a mujer. Entonces
no puedes ir tú, pero elige tú a la mujer a que quieres que vaya, ¿no? O sea, por supuesto que sí es un problema y que obviamente son problemas muy fuertes, muy serios, que no se resuelven en definitiva con un foro, sino esto sobre todo es oficio político y es experiencia y no es tan simple encontrar una solución para este tipo de asuntos que sí son, digamos, puntiagudos, escabrosos, ¿no? Sin duda. Aide, si me permites, aquí es muy importante, es un tema delicado. Primero, lo que mencionaba el maestro Conrado, efectivamente necesitamos hombres con perspectiva de género que no se sientan amenazados porque las mujeres ocupamos cargos, ¿no? Y para muestra es un botón. Solo tenemos a un presidente de un partido aquí que es un hombre y solo él asistió y otros presidentes no consideraron y no han considerado algunas invitaciones que se les han hecho, ¿no? El tema no les parece interesante, pero respecto a las simulaciones, aunque se legisló, el Congreso de Chiapas hizo una legislación para impedir que familiares pudieran ser electos en las planillas. Eso podría tener algún fin jurídico que todavía estaría en veremos, pero bueno, lo que sí es importante hablar es, primero, que el Congreso lo está enfrentando, queremos buscar soluciones, por eso legislamos, pero más allá de la ley, que es lo que yo un poco hablaba, necesitamos hacer este acompañamiento y por eso es tan importante, Presidenta Rosa Elizabeth, qué bueno que estás aquí, hacer este tipo de alianzas entre mujeres, más que el foro para escucharnos y quizás echarnos flores entre nosotros, es hacer esta alianza que van a necesitar y vamos a necesitar o hemos necesitado muchas de las que hemos estado sufriendo o en algún momento sufrimos violencia. ¿Y esto a qué me refiero y que es importante que lo sepan y sobre todo en lugares como Chiapas donde hay una población indígena importante? Las usan a las mujeres para llenar los espacios, para llenar las cuotas, a través de otras personas son los que se gobiernan, pero hay un peligro y es que una vez pasado el cargo, estas sean las responsables y entonces ellas sean las que enfrenten la ley, las que puedan acudir a la cárcel, porque están siendo usadas en la simulación. Pero yo voy más allá, es por eso importante que estemos todas alertas, que hagamos esta alianza, que estén a nivel nacional, porque ciertamente nos hemos ayudado de esta manera cuando hemos encontrado el caso de las Juanitas, después de las Manuelitas, porque siempre la trampa va más allá. Una vez que tenemos la ley, hay la manera de cómo se burla, pero lo que no se puede burlar es esta alianza que se está estableciendo en estos foros y que por eso me congratulo que quienes dirigen los organismos y tienen un peso importante en el ejercicio del poder estén conscientes de que podemos hacer una ley perfecta, pero si no hacemos este andamiaje social y político de apoyo, no vamos a salir adelante y habrán muchas compañeras que van a sufrir, porque aquí nosotros tenemos una cámara, podemos hablar, pero imagínate en una comunidad de un pueblo aislado donde no pueden hablar a veces ni el idioma español, donde atreverse a decir que quieren ser regidoras es todo un descontexto que les mueve la manera en que ellos viven. Entonces, por eso es tan importante que estemos aquí juntas, que seamos de los partidos que seamos, que estemos hablando de estos temas para ayudarnos cuando nos tengamos que ayudar. Muchísimas gracias, diputada Janet. Tengo una pregunta aquí para la licenciada Angélica y la licenciada Montserrat. Ya una vez tipificada la violencia política en razón de género, pues obviamente es un delito electoral, habrá multas y hasta prisión a quien afecte los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. También hablamos de sanciones si emiten propaganda denigrante. En este sentido, ¿cuál es el escenario que se puede visualizar para las elecciones 2021? ¿Podría disminuir la violencia política en contra de las mujeres que participen? Bueno, pues el cometido fundamental de una ley siempre es la prevención. Es decir, las leyes se hacen porque tienen que resolver un problema. Y hay dos maneras de resolver ese problema. O lo resuelves desde el ámbito de la persuasión, es decir, el ámbito administrativo, tomando en cuenta algunas previsiones, o lo resuelves
desde el ámbito de la sanción. Es decir, ya cuando la naturaleza de el precepto legal va a sancionar, ya busca una coacción frente a un hecho que está mal hecho, ¿sí? En este caso, la ley también tiene cometido, inclusive en la ley penal, tiene como cometido persuadir a que no lo hagas, porque si lo haces, vas a recibir una sanción, ¿sí? Entonces, me parece que hoy vamos a entrar a la elección en un momento en que tienes un marco jurídico que te está señalando, que está señalando a todos los partidos políticos, a todos quienes tienen que participar en la organización, en la decisión, en la toma de decisiones hacia la competencia, en donde la ley te está diciendo, tienes que actuar bien. ¿Y cómo tienes que actuar bien? Bueno, tienes que asegurar los derechos con toda libertad, tienes que asegurar los derechos sin cortapisas, tienes que asegurar los derechos de las mujeres a partir de que tienes que cumplir reglas. Y entonces, cuando eso no se logra, entonces la propia ley dice, y si tú no logras esto, si tú menoscabas, si hay una afrenta al precepto legal, entonces va a venir una reacción de castigo, de sanción, de coacción, y ni modo, se te va a aplicar la ley. Ese es el momento en el que estamos ahora entrando con esta elección del año que entra. Es decir, les estamos diciendo a quienes pretenderían o pudieran pretender que les entre en la cabeza y además lo instrumentan, lo fraguan y lo perpetran, porque así es como se hacen los delitos, pues le estamos diciendo, desde que lo piensan, que si lo hacen, entonces ahora sí va a haber una ley que se le va a aplicar. Sí me explico. Por lo tanto, yo creo que vamos a entrar en una etapa en donde a lo mejor vamos a encontrar mucho machismo. Y va a decir, a mí la ley me viene como no sé qué. Sí podemos encontrar eso, o podemos encontrar ese machismo diciendo, pues al cabo a mí me la deben los que están allí, por eso están allí. Y entonces si llega al órgano electoral, pues el órgano yo lo voy a controlar. Es decir, sí podemos encontrar reacciones de ese tipo, pero lo que hoy estamos decidiendo al habernos unido todas las mujeres es que vamos con todo para evitar que ese tipo de cosas pasen y que se aplique la ley irrestrictamente. Ahora, para terminar, por eso es importante que el Congreso del Estado tenga un buen marco jurídico. Siempre se tendrá la posibilidad de recurrir por un principio de progresividad al marco federal o al marco general o al marco constitucional. Pero sí es importante que en el marco local, es decir, lo que decida, lo que impulse el Congreso local, sí garantice todas estas preceptos importantes, armonizando a lo que ya se diseñó en el Congreso local para una mayor protección y para que se batalle mucho menos. Pues creo que con eso contesto la pregunta. Espero haber contestado la pregunta. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Montserrat. ¿Escuchan ahí? Sí. Ok, gracias. Bueno, Angélica, primero no esperas responder, tú siempre nos das cátedra. Y la verdad es que creo plenamente en lo que dice la diputada Janet Obando. Lo más importante en este tiempo son esas redes de acompañamiento y de sororidad que nosotras tenemos que promover primero al interior de nuestros institutos políticos. Hemos visto particularmente en este año el movimiento que se ha generado por nosotras mismas y por los hombres que son solidarios con nuestra causa. Y creo que a pesar de que habiendo legislación al respecto puedan suceder situaciones en donde nos violentan políticamente, el movimiento que ha despertado a las mujeres, no solamente en México, sino a nivel mundial, es un movimiento que llegó para quedarse y del cual no pueden hacer caso omiso nadie. En ese sentido, quiero decirles que es muy importante recalcar que la lucha de nosotras es una lucha de nuestro género y es un acto de justicia. Y lo digo de esta manera porque no tiene que ver con un tema de partidos políticos, porque el día que marchamos
de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, de todas las creencias, de todo lo que pudiera manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres. Y creo que más allá de que logremos que las legislaturas en los estados armonicen este movimiento de carácter social, que es un movimiento que nace del corazón de las personas que buscan que a las mujeres se les dé un trato digno en nuestra sociedad, es más fuerte que cualquier situación en donde se quiera hacer caso omiso a la propia legislación. Entonces, esto nos une a todas. Muchísimas gracias, licenciada Montserrat, por su participación. Quiero, a ver, permítanme, quiero ver si hay alguna otra pregunta. Quiero agradecer la participación de todas y cada una de las panelistas. Ha sido para mí un verdadero placer estar aquí como moderadora. Gracias nuevamente a la invitación de la diputada Janet. Fue un gusto poder platicar y sobre todo escucharlas, mujeres con una trayectoria extraordinaria. Le voy a dar el uso de la voz a la diputada Janet para que nos otorgue las conclusiones de esta videoconferencia. Gracias por acompañarnos. Gracias, diputada Aide. Me consta, Aide, eres una mujer solidaria con otras mujeres, presides y llevas un gran trabajo en la Comisión de Feminicidio, la Comisión Especial del Congreso del Estado de Chiapas. Gracias, Aide, siempre que cuento contigo, gracias por venir a moderar este evento. Y bueno, por último, para concluir, creo que me encantaron las participaciones de todos. Creo que estos foros, como yo lo decía, nos sirven más que para la instrumentación jurídica, que por supuesto se hace una presión social, nena, como se ha venido haciendo a través de los colectivos, porque esto es muy importante también decir, no es una cosa de partidos, es siempre un tema impulsado desde la sociedad civil que ha usado los mecanismos de los partidos políticos, porque estos son los mecanismos reconocidos por la ley, pero realmente las luchas de las mujeres van más allá. Y la conclusión sería, para mí sería, no existe un partido que abandere la causa. Este es un tema de todas, de todos. Necesitamos hombres con perspectiva de género. Ser mujer no garantiza que tengamos perspectiva de género necesariamente. También existen muchas mujeres que se masculinizan a la hora de entrar a la política, que creen que se deben de comportar como los hombres lo hacen y entonces a la hora de ejercer política no son sororarias, no recuerdan que para que ocuparan un espacio hay una lucha detrás y se les olvida además que tienen un deber de dejar un legado en el área de género, estén ocupando lo que estén ocupando. Por eso es para mí muy importante, diputada Rosa Elizabeth, que nos des unas palabras a modo de clausura breve entre amigas y que a mí me gustaría que este panel que hemos el día de hoy hecho fuera más allá. La reforma seguramente se dará y se dará en buenos términos, lo haremos con un esfuerzo. También he presentado mi iniciativa para la armonización del concepto. Han turnado a la Comisión Especial para Opinión Jurídica las leyes que también sometió el gobernador del estado de Chiapas, donde en Chiapas tenemos un gabinete paritario, hay que presumirlo también, encabezado por el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón. Presentó iniciativas, la diputada Olga y otros diputados presentaron iniciativas. Todos creo que vamos a salir adelante con la ley. No veo problema en la ley. Lo que quiero dejar establecido aquí es esta alianza entre todas y todos para el tema, que contemos con esta red, que cuando venga el momento electoral, que en Chiapas empezará en enero, porque hemos pospuesto el inicio de la jornada, estemos también aquí todas para ayudarnos desde las diferentes trincheras. Si esta alianza a partir de este foro la logramos inclusive más allá de este periodo de gobierno, creo que vamos a sembrar un buen fruto que dará mucho fruto en su tiempo. Así que, diputada Rosa Elizabeth, si me gustas clausurar el foro. Gracias, Adrianita, gracias por estar aquí. ¿Pueden activar el micrófono de la diputada Rosa Elizabeth, por favor? Ahí está. A ver. ¿Ya está? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, diputada Janet. Es muy importante
recalcar, y he escuchado detenidamente la participación de cada una de ustedes, pues la importancia de que los congresos de todas las entidades federativas reconozcan la importancia de legislar y de adecuar el marco normativo local actual para garantizar principalmente la participación efectiva de la mujer en condiciones de equidad de manera específica y para el caso que hoy nos reúne en la participación política de todo este hermoso país. Este trabajo deben estar teniendo como base pues, los preceptos contemplados, como ya se ha mencionado, la Carta Magna, tratados internacionales y leyes generales, en relación a la violencia política por razón de género, anidando, acobijando realmente las propuestas locales de acuerdo al contexto y las condiciones particulares de cada una de las sociedades de las entidades federativas. Con ello, estamos logrando de una manera más efectiva reducir la incidencia de violencia política por razón de género en nuestras entidades que se presenten. En el estado de Chiapas, el Congreso del Estado en sesiones pasadas ha aprobado diversas iniciativas de reformas tendientes realmente a atender a estas lamentables prácticas sociales desde la visión del establecimiento de las sanciones y supuestos en los que una persona sería acreedora a una de dichas sanciones por incurrir en una conducta antisocial y aún más importante considero cómo se colabora con este sector de la población para el fortalecimiento de sus capacidades frente a un contexto político que vivimos hoy. Muestra de ello, y de manera específica, quisiera resaltar la reforma a la Constitución Política Local, en la que se establece que los partidos políticos locales deberán destinar por lo menos un 6% de su financiamiento público ordinario anual a actividades de formación y capacitación para desarrollar el liderazgo político de las mujeres. Con estas acciones se busca avanzar a un escenario más equilibrado, más equitativo entre los géneros, en el que el marco normativo indica realmente en la vida social para la atención de este y los demás temas que aún tenemos pendientes como sociedad. Quisiera recalcar algunas frases de las compañeras que me encantó escucharlas. Por ejemplo, de Carol Arriaga, ella comentó la paridad alternativa, que entre los partidos pues existe el tema patriarcal que los hombres realmente no sienten como nosotros. Por ejemplo, también participó Joana Alejandra Torres, donde ella dice que la reforma política de género deben haber modificaciones, principalmente en género. Legislación o legislar de este tipo para la toma de decisiones. Que los estados diseñen las ventajas políticas más notorias en cada municipio. Armonizar las leyes locales, creación de un marco legal uniforme. En fin, son realidades que estamos viviendo. El comentario también que me agradó mucho es sobre Claudia Trujillo. Ella nos habla de que las conquistas legales ya hemos conquistado ilegalmente. Angélica de la Peña habló sobre prevención, la importancia de que no lleguemos al ámbito judicial. En esa etapa ya no es posible llegar. Preferible prevenir. Y esto emana de los partidos políticos. Marilena Orantes, que realmente las mujeres ya están listas, y es cierto. Tenemos un esquema de seguridad, tenemos un excelente momento, y eso me agradó mucho. Estamos en este momento. Montserrat Arias, que es un camino, es una lucha que hemos tenido a partir del voto de la mujer. Es un camino para lograr una armonización y lograr la paridad en todo, principalmente en la toma de decisiones.
Ojalá que no me haya faltado alguien y haber anotado frases que realmente para mí fueron todas muy valiosas, muy importantes. Y estamos en este camino. No es fácil para la mujer. Y no va a ser fácil. Tampoco podemos soñar en que va a ser fácil. Contender políticamente es riesgo, es entregar más allá de uno mismo, es entregar y sacrificar parte de la familia, parte de una armonía que nos desprendemos y nos vamos a una actividad política. No es fácil. Yo felicito a las mujeres valientes, como cada una de ustedes. Las quiero saludar y abrazar porque estar aquí significa una decisión, un valor, una convicción de estar de pie y no echarnos para atrás. No se vale regresar, al contrario, se permite avanzar constantemente. Esta lucha no va a terminar tan fácil. Ya tenemos los derechos ganados, tenemos los espacios que nos corresponden, pero en realidad tenemos la toma de decisiones real, aún no. Todavía nos falta luchar contra esa toma de decisiones reales que emanen realmente de nosotras, no por conveniencia ni de un partido político, ni de un grupo, que emane de ti. Eso es lo más valioso, que no te vulneren tu forma de ser ni de pensar, ni tu valor como mujer que eres. De ahí emana todo lo demás. Si permitimos que nos vulneren esa capacidad de decisión, nos estamos violentando nosotras mismas con permitirlo. Tenemos que luchar con fuerza, con entereza todos los días, porque de allí es donde va a emanar la fuerza principal para seguir luchando. Muchísimas gracias, las felicito a cada una de ustedes. Diputada Janet, adelante. Estamos juntas en esto y seguiremos juntas por mucho tiempo más. Un abrazo a todas. Muchísimas gracias. Bueno, quiero despedirlas a todas. Gracias por su espacio y esperamos que próximamente nos encontremos aquí. Amigas todas, felicidades, las admiro, las respeto y bienvenidas a Chiapas. Lo mejor está por venir. Muchas gracias.